Amados hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al canal de los hijos de Sadoc. Hoy vamos a ver juntos una ley muy interesante, que es la ley para el leproso. Y cómo Jesús nos muestra a través de esta figura, de esta sombra, que Él vino a quitar la culpa. No solo el pecado, en realidad Él no quita el pecado, ¿no? Él cubre el pecado. Él nos viste de su justicia y no seremos juzgados por nuestros pecados, que es diferente. Pero sí vino a quitarnos nuestra culpa por el pecado. Y eso es lo que vamos a ver en esta ley para el leproso que aparece en el Levítico 14. Ahora, ¿quién es el leproso? Dice en el capítulo anterior, en el Levítico 13, esto. Dice en el versículo 8, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Lepra, ¿no? Conocen esta enfermedad que empieza a afectar la piel, luego se va extendiendo y va fagocitando, va comiendo la piel y los órganos cuando esto avanza, ¿no? Una de las enfermedades más terribles por la que casi que no existía cura en la antigüedad y era el sinónimo o el reflejo o la sombra del pecado, ¿sí? Y dice esto, por ejemplo, en el versículo 45. Y el leproso, es decir, el que padece de lepra, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados, ¿sí? Vestidos rasgados llevaban aquellos que se arrepentían, ¿no? Cuando se querían humillar ante Dios. Y dice, su cabeza descubierta y embozado pregonará. Inmundo, inmundo. Qué figura, ¿no? Por ahí las películas, los dibujos nos confunden, nos muestran a los leprosos cubiertos con una capucha, ¿no? Que tapa toda la cara para no mostrar su vergüenza, su inmundicia, ¿no? Que afectaba por supuesto también la cara. Pero físicamente, en ese momento, esa no era la figura del leproso. El leproso llevaba un vestido rasgado, la cabeza estaba descubierta, no había ni un gorro, ni un sombrero, nada. Sin embargo, llevaba un bozal, dice embozado, ¿no? Algo que cubría la boca y la nariz, ¿está bien? Qué llamativa la figura, ¿no? Porque hoy nos quieren embozalar, nos quieren tratar como aquellos leprosos en la antigüedad. Y el leproso tenía que pregonar inmundo, inmundo, a alta voz para que la gente sepa que ellos padecían esa enfermedad y que no se acerquen para no contagiarlos. Y dice que todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera de campamento, y fuera de campamento será su morada. Es decir, que estaba excluido del pueblo de Dios, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, ¿sí? Y por supuesto, hoy sabemos espiritualmente que ese leproso éramos nosotros. Éramos nosotros cuando en el momento que hemos reconocido que éramos pecadores, que éramos inmundos, ¿sí? Nuestra alma era inmunda porque éramos esclavos del pecado, esclavos del príncipe de este mundo, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de su pecado, de su condición contaminada, caída, de su naturaleza caída, uno siente la culpa, ¿no? Culpa por todos los pecados que uno cometió, ¿no? Y esa es la figura del leproso. Leproso es no solo un pecador, porque somos todos pecadores, sino un pecador consciente de su pecado. Un pecador arrepentido de sus pecados.
un pecador con culpa de su pecado. ¿Sí? Esa es la figura del leproso. ¿Y qué dice ahora la ley para el leproso cuando se limpiare? En Levítico 14. De esto se trata el estudio de hoy y van a ver que es muy interesante y van a gozar conmigo entender la mente de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos permite escudriñar y comprender el mensaje oculto, en este caso, en esta ley. Dice así, el capítulo 14, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, por supuesto, porque el leproso no podía entrar, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y una madera de cedro, grana e hisopo. 5 cosas, ¿sí? 2 aves, una madera de cedro, una grana, un pedazo de grana o tela roja e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Sí? Van imaginando la escena, ¿no? Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Hasta aquí. La clave está de que primero hay que tomar 2 avecillas vivas, limpias, ¿está bien? Un pedazo de madera de cedro, grana e hisopo. La imagen sería así, ¿no? Y la avecilla, una avecilla, tendría que ser muerta dentro de un vaso de barro sobre aguas corrientes. La figura más fácil de reconocer acá es el vaso de barro, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nosotros, nuestro cuerpo, es representado como vaso de barro, ¿está bien? Y la avecilla aquí, imagínense, fíjense esa figura, es sinónimo de nuestra alma, ¿está bien? Muchas veces esta figura de paloma o de ave representa o el Espíritu Santo y también puede representar nuestras almas, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelva Jesús, nosotros seremos como esas águilas, ¿no? Que va en busca del cuerpo, ¿no? De Jesús crucificado, ahora que viene como león de Judá, ¿no? Y acá representa nuestra alma. Y son 2 avecillas, no porque tengamos 2 almas, ¿no? Es para que nosotros podamos entender, para que sea de manera gráfica y simple lo que pasa cuando uno se arrepiente. ¿Está bien? Entonces, las avecillas significan las 2 nuestra alma. ¿Sí? Y ya van a entender por qué. La madera de cedro, el cedro del Líbano, no sé si alguna vez han visto el cedro del Líbano o el cedro azul, es imponente, ¿no? Es sinónimo de nuestra gloria, ¿está bien? Que es lo que tenemos que entregar o tener por vanidad, por basura ante Dios. Cuando nos arrepentimos, somos capaces de entregar todo, nuestros títulos, lo que hayamos logrado, ¿no? Porque nos damos cuenta que todo es vanidad, ¿no? Y queremos entregar todo ante Dios para que Él nos guíe por el nuevo camino. La grana, el color rojo, simboliza la sangre, ¿no? Nuestra vida. Hay que entregar la vida entera, ¿no? Llevar la cruz, renunciar a nosotros mismos. Y el hisopo es el que junta la sangre, el que nos limpia, por supuesto, es una figura y sombra
de Yeshua. Y dice que mandará el sacerdote eterno de la orden de Melquisedec, es Yeshua, matar una avecilla en un vaso de barro. ¿Quién limpia nuestra alma? ¿Quién es capaz de limpiar nuestra alma de la culpa, de los pecados? Jesús, por supuesto. ¿Y cómo es necesario? Por medio de aguas corrientes, de agua de vida. ¿Está bien? Que por supuesto es nuestro Señor Yeshua. Sigamos. Dice, y después, en un vaso de barro se mata una avecilla, ¿está bien? Con aguas corrientes, ahí se mete la madera de cedro, la tela roja, de grana, el hisopo, y también se mete ahí, ¿no? Una vez que la avecilla está muerta, la avecilla viva, ¿sí? Y se moja ahí, ¿no? Con la sangre de la avecilla muerta. Y dice, y rociará 7 veces, 7 el símbolo del cumplimiento, de la promesa, porque tiene la misma raíz en hebreo, ¿está bien? Por eso cuando los hebreos, hacían una promesa, apilaban en general 7 piedras, ¿está bien? Porque es la promesa, el juramento. 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Sí? Entonces se imaginan, ¿no? El alma que se libera, ¿no? Es la libertad de nuestra alma. ¿Libertad de qué? De nuestros pecados, ¿no? Del príncipe de este mundo. ¿Cómo? Por medio de la sangre. ¿La sangre de quién? ¿Nuestra propia? No sirve, ¿no? Sangre ajena, la sangre del inocente, la sangre del perfecto, la sangre de Jesús. Y esa avecilla vuela en el campo, imagínense, volando por el cielo. Y eso es lo que somos cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús. Somos libres, ¿sí? Libres de nuestros pecados. Ya no somos esclavos, ¿está bien? Porque vive alguien más fuerte, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Santo, que es más fuerte que el espíritu de este mundo y que la carne nuestra. ¿Está bien? Fíjense acá. Lucas lo expresa así. Lucas 4:18. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿No? ¿Se acuerdan? Jesús está en una sinagoga, ¿no?, de Galilea, y dice, le toca leer a él ese día, abre Isaías 61 y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Citando a Isaías 61. Y esa es la figura que aparece allí, ¿no? Éramos cautivos, éramos oprimidos y Él nos libera. ¿Sí? Para eso tenemos que darnos cuenta, primero, que somos cautivos, que somos oprimidos, que somos pecadores, que somos ciegos, que somos mancos, que somos paralíticos. Y sigue. Y dice el versículo 8, y el que se purifica lavará sus vestidos, por supuesto, ¿no? Lavamos nuestros vestidos con la sangre de Jesús, ¿no? Y Él nos da su vestido, el vestido blanco, el vestido de justicia, porque seremos justificados por su obra. ¿Está bien? Y raerá todo su pelo, por supuesto, y se lavará con agua y será limpio. Es el renacimiento, ¿no? Por medio del arrepentimiento. Y después entrará en el campamento, ¿no? Una vez que hace eso, puede entrar al campamento nuevamente, puede entrar a formar parte del pueblo de Dios. Pero, ahí dice, y morará todavía fuera de su tienda 7 días. Entra al campamento, ¿sí?, donde están sus pueblos, las 12 tribus, pero no puede ir a su tienda, tiene que todavía permanecer 7 días. ¿Sí?
¿Y por qué 7 días? Y porque, bueno, tiene que esperar el día 7, que es el día 7, el séptimo día del Shabbat. Jesús es el Shabbat, ¿no? ¿Por qué tiene que esperar? Y tiene que esperar que haga su obra de redención. Y dice, cuando llegue el séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza nuevamente, su barba y las cejas de sus ojos, todo su pelo, lavará sus vestidos nuevamente, lavará su cuerpo en agua y será limpio, ¿no? Es el renacimiento, también es el bautismo, que simboliza el bautismo. ¿Y qué dice enseguida? El día octavo, claro, es lógico, ¿no? Después del día 7, es decir, que Jesús cumple su promesa. ¿Cuándo cumple su promesa? Cuando resucita entre los muertos. El día 7, el día sábado. ¿Está bien? Y el día octavo, el día domingo, el día de las primicias, el día de la fiesta de las primicias, que es el domingo, que a la vez es el primer día y es el octavo día y que simboliza el renacimiento, simboliza el nuevo comienzo, simboliza la nueva vida. Dice, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, ¿no? Un pan con aceite de oliva y un log, es decir, medio litro de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces entró al pueblo, ¿está bien? Y ahora va hacia el templo, está en la puerta del templo. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Dónde han visto esa figura? ¿No? ¿En qué momento se ofrece la ofrenda en forma mecida, ¿no? En vertical, para que suba el humo como un sacrificio agradable? Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en el video de la verdadera fecha de muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? En la fiesta de las primicias, que siempre era el primer día posterior al primer Shabbat de Pascua, ¿está bien? Se ofrecía a Dios una ofrenda mecida de la primera cosecha, que solía ser de cebada. ¿Qué era la figura y sombra de la primera cosecha? ¿Quién fue la primera cosecha? ¿Quién fue el primero que subió a los cielos? El primer hijo de Jerusalén celestial, el que primero abrió la puerta para que nosotros podamos entrar a través de él. Jesús, ¿no? Y esa es la ofrenda mecida. Y por supuesto, un leproso, es decir, nosotros, cuando nos arrepentimos, ¿no? Podemos entrar, podemos acercarnos al templo, que es la sombra y figura de los cielos, ¿no? Y allí dice que hay que ofrecer un cordero, ¿está bien? Un corderito por la culpa, un corderito por el pecado, una corderita y un pan, ¿sí? Una tercera parte de un efa de harina amasada con aceite de oliva en holocausto, en ofrenda mecida. ¿Está bien? Junto con medio litro de aceite. Y allí dice, en el versículo 13, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así como la víctima, es decir, el cordero por la culpa, es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. ¿Está bien? ¿Sí? Que esos animales le pertenecen al sacerdote, que es la sombra de Jesús. Y es cosa muy sagrada porque es lo que permite entrar al templo, es lo que permite ser acepto por Dios, ¿sí? Le da la posibilidad, la llave de entrar
al reino de los cielos, ¿está bien? Al paraíso eterno. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, del cordero, y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Es decir, el leproso, ¿no? El sacerdote agarraba la sangre del cordero por la culpa, ¿está bien? Y le pones la sangre en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué significa eso? Donde hemos visto una marca en el lóbulo de la oreja derecha. Cuando redimen al siervo, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando hay un siervo hebreo que sirve durante 6 años a mitad del salario del jornalero, el séptimo año, tenían que ser liberados. Sirven 6 años y el séptimo día liberados. Ahora, dice, si el siervo, que ahora es libre, decide como un hombre libre quedar como siervo y servir a su amo, el amo lo llevará delante de los ancianos, ¿no? Para que testifiquen, y le pone un arito específico para que pueda ser identificado la pertenencia en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Está bien? Y aquí lo que está simbolizando es que Jesús no se está comprando. ¿Está bien? Nosotros aceptamos voluntariamente como un ser libre ser el siervo de Dios. Pero como Dios es maravilloso, generoso, amoroso, es la bondad misma, en lugar de darnos la esclavitud que merecemos, ¿sí?, nos da el derecho de ser sus herederos, sus hijos. Incluso nos llama hermanos y amigos. ¿Está bien? Pero es aceptar la pertenencia, la obediencia, ¿no?, hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Jesús. Y dice, también se pondrá la sangre sobre el pulgar de su mano derecha. ¿Está bien? La diestra, que significa el poder, nuestras obras, ¿sí?, ahora va a estar guiada por Dios, por Jesús. ¿Está bien? Y sobre el pulgar de su pie derecho, porque también nuestros pasos, ¿no?, va a estar guiado por Jesús, para que nos mantengamos ahora sí en el camino angosto, en el camino estrecho que lleva a la puerta estrecha de salvación. Versículo 15. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, o sea, lo toma con la mano derecha, lo pone en la palma de la mano izquierda, deja el frasco de aceite, moja con su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y también esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿Sí? Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha de que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa, ¿no? Ya estaba manchado con sangre, ahora le pone aceite. ¿Está bien? Porque primero es Jesús quien se sacrifica en la cruz, ¿sí?, en el madero, da su vida por medio de su sangre, ¿sí?, podemos ser salvos. Y luego, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo, el aceite, ¿no? Aceite de oliva es la figura y sombra del Espíritu Santo. Entonces recibimos la salvación por medio de la sangre y por medio del Espíritu Santo recibimos la garantía, las arras de la entrada al reino celestial. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la mente de Dios, ¿no?, nos purifica y guía nuestras obras, nuestro pensamiento, nuestras palabras, para que vayamos perfeccionándonos, para que vayamos santificándonos, para que el camino, ¿no?, de este renacido vaya creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Está bien?
Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. ¿Expiación de qué? De la culpa. De la culpa. ¿Está bien? Eso nos pasó a nosotros. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos quita la culpa. Por supuesto que no va a borrar lo que hemos hecho, ni siquiera las consecuencias de nuestros pecados. Pero por medio del arrepentimiento, el renacimiento, por medio de su Espíritu Santo, nos quita la culpa. Ya no sentimos culpa por lo que hemos hecho. Podemos hablar libremente, ¿no? Hemos sido inmundos. ¿Y quién nos salvó? Jesús. Así es tan importante eso. Saber que Él nos quita la culpa por el pecado. ¿Está bien? Porque con la culpa no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos acercarnos a Dios. Claro. Ahora somos nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron, entre comillas, ¿no? Porque el pecado sigue morando en nosotros, morando en la carne. Pero tenemos el Espíritu de Dios que nos permite controlar, que nos permite dominar. Hoy ya somos libres, en lucha permanente, pero libres y suficientemente fuertes para luchar contra nuestra criatura vieja, el hombre viejo, esa pulsión hacia el pecado. ¿Está bien? Y dice, seguimos. Y dice, vamos al versículo 19, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, el otro cordero. ¿Está bien? Entonces aquí hay un sacrificio por la culpa y hay un sacrificio por el pecado. Y luego hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, la cordera, ¿está bien? Y hará subir el sacerdote el holocausto, ¿no? Una ofrenda mecida, y la ofrenda sobre el altar de bronce, ¿no? Que simboliza la cruz, ¿sí? Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio el leproso. Miren qué interesante aquí. Le pregunto, ¿cuál es más importante? ¿La ofrenda por la culpa o la ofrenda por el pecado? A primera vista pareciera que por el pecado, porque Él vino a redimirnos de nuestro pecado, ¿verdad? Pero miren esto. Más si fuese pobre, si el leproso fuese pobre y no tuviese plata para comprar tantas cosas, ¿no? Entonces tomará un cordero. Eso no es negociable. Necesita un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa. ¿Está bien? Para reconciliarse. Para reconciliarnos con Dios, necesitamos ser librados, limpiados de la culpa, para que podamos acercarnos a Él sin miedo, como un hijo arrepentido a su padre. ¿Está bien? Y dice, 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loc de aceite, eso para el holocausto. Y dice, 2 tórtolas o 2 palominos, 2 pajaritos, según pueda, uno para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Entonces quedaría así. Si uno fuese pobre, ¿está bien? No tiene para comprar o para traer 2 corderos y una cordera, necesita por lo menos traer un cordero, que es por la culpa, que es más importante que el pecado. Si no, díganme ustedes, hoy, ¿tienen culpa por sus pecados? No, Él nos quitó la culpa. Ahora, ¿Dios les quitó sus pecados? ¿Su posibilidad de caída en su pecado? No, porque el pecado todavía mora en nosotros porque está en nuestro ADN corrompido por el pecado original, que ya saben los que siguen este canal qué significa, ¿no? ¿Qué pasó en el jardín de Edén? Eso sigue con nosotros y seguirá con nosotros hasta que seamos
librados de este cuerpo de pecado, ¿sí? Y seamos revestidos o tengamos el cuerpo de gloria. ¿Está bien? ¿Por qué? Y termino con esto. En esta vida, cuando recibimos el Espíritu Santo por medio del arrepentimiento, ¿no? Y nos lavamos en la sangre de Jesús, Él nos quita la culpa. Por eso la ofrenda por la culpa es más importante, porque por medio de ese lavamiento de culpa nos reconciliamos con Dios y nos acercamos a Dios. ¿Está bien? Y el Espíritu Santo, la unción, el holocausto, el renacimiento del Espíritu, nos da la posibilidad, ¿está bien?, de luchar contra el hombre viejo, contra la criatura vieja, contra la mente carnal que nos acompañará hasta el fin de nuestra vida física, hasta que seamos reunidos en los cielos con nuestro Señor. Así que, hermanos, si les gustó, den like y me despido hasta el próximo video. Bendiciones de nuestro amado Señor Yeshua en todos ustedes. Adiós.